La calumnia maliciosa. El rey Alfredo, rey de Wessex e Inglaterra, en sus leyes del siglo IX, reservó algunos de los castigos más severos a la calumnia. La lengua calumniadora debía ser cortada. Si creemos que eso era un poco duro, también Alfredo lo pensaba. Daba, por tanto, al culpable la oportunidad de salvar su lengua, redimiéndola con un pago. El precio era proporcional al precio del rescate de la vida de un hombre. En otras palabras, si el calumniador quería redimir su lengua y librarse de la mutilación, tenía que admitir que debía pagar la proporción del rescate de una vida entera. Eso refleja la gravedad de la calumnia en la corte del rey Alfredo. Nabot se negó a entregar la heredad de su familia al antojo codicioso del rey Acab de Israel. Jezabel, la astuta mujer del rey, contrató a 2 granujas para que denunciaran falsamente a Nabot. Mintieron diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y a consecuencia de ello arruinaron la reputación de un hombre de Dios que fue llevado fuera de la ciudad y lapidado. Primera de Reyes 21, del 9 al 14. La calumnia llevó al asesinato. La murmuración muchas veces es cierta, pero ociosa. A diferencia de la murmuración, la calumnia siempre es falsa y deliberadamente dañina. La calumnia es una información falsa que se extiende maliciosamente para herir a alguien. De hecho, la línea entre el rumor exagerado y la calumnia es tan delgada que muchas veces no nos preocupa la diferencia. El profeta Zacarías nos ofrece un consejo muy claro: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Cuando Juan escribe su tercera epístola, hace referencia a un hombre llamado Diótrefes, un hombre que, según dice Juan, siempre quería tener el primer lugar. Eso no era ni murmuración ni calumnia, pero en tercera de Juan, versículo 10, vemos cómo se traicionó a sí mismo, con palabras malignas contra nosotros. Murmurar maliciosamente es calumniar. Juan escribe literalmente: Diótrefes está haciendo mal, hablando palabras injustas contra nosotros. La calumnia siempre infla nuestro yo y nuestro orgullo por medio de palabras injustas contra los demás. ¿Conocemos a alguien que siempre está ridiculizando a los demás? Esa es una persona insegura que necesita calumniar a los demás para sentirse bien. Tienen que levantarse hundiendo a los demás. La descripción exagerada que podamos hacer de los actos y el carácter de alguien con el fin de dejarla en mal lugar es falso testimonio y calumnia. Santiago instó a sus lectores: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago 4:11. De manera similar, Pedro tuvo que recomendar a los cristianos: desechando pues toda malicia. Primera de Pedro 2:1. Y la malicia es hablar de alguien de forma perversa. Eso es la calumnia. Los enemigos del profeta Jeremías se condenaron a sí mismos cuando decidieron: venid e hirámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Jeremías 18:18. No contentos con pasar por alto la palabra de Dios, tomaron la determinación de calumniar el carácter del profeta.
un espíritu de rencilla. Al parecer, hay algunas personas que prefieren por encima de todo una buena disputa religiosa. Son valientes cruzados por su causa y creen que sólo ellos tienen la verdad. Se pasan el tiempo ya sea provocando para crear desacuerdo o criticando precisamente a todas las personas que no están de acuerdo con ellos. Siempre andan discutiendo, con rencillas, sospechando de todo el mundo, sin perdonar a nadie, maliciosos en sus insinuaciones espirituales. De hecho, son totalmente reprobables. Pero, por desgracia, no son una especie rara ni en peligro de extinción. Pablo escribió a Timoteo en su ministerio en Éfeso, advirtiendo contra los falsos maestros que están sumergidos en cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Primera a Timoteo 6, del 4 al 5. El peligro es que puede que no sean falsos maestros en todo, puede que hasta en algunos puntos sean adalides de la verdad, pero su interés insano en la controversia les sirve de poco para sostener la verdad, llevar adelante el Evangelio o edificar la Iglesia. Aquellos que pasan el tiempo contendiendo sobre palabras, segunda a Timoteo 2:14, no solo están dando una imagen equivocada de Dios, sino que pierden a los oyentes. La palabra griega que Pablo utiliza en este versículo es catástrofe, lo que resulta bastante elocuente. No obstante, nuestra forma de manejar la Escritura puede caer bajo el mismo juicio. ¿No debemos ser de los que medran falsificando la palabra de Dios? Segunda a los Corintios 2:17, torciendo el significado de la Escritura para nuestro propio beneficio. Si abro la Biblia y afirmo que mi interpretación es lo que Dios dice, cuando no es lo que Dios dice, estoy dando falso testimonio. Eso no queda muy lejos del falso testimonio que niega la verdad de la Biblia en cualquier punto, mientras se pretende enseñar a una congregación acerca de Dios. Esa es la mentira más grave que se puede pronunciar. En el capítulo 5 vimos detalladamente las distintas formas de blasfemia y entre ellas estaba dar una imagen equivocada de Dios.